Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de septiembre de 2022 y esto es La Contracrónica. La hasta ahora ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, ha conseguido imponerse en la carrera para liderar el Partido Conservador y convertirse así en primera ministra. Truss, que tiene 47 años y era muy cercana a Boris Johnson, juró el cargo ayer y tiene por delante poco más de 2 años de mandato hasta que concluya la presente legislatura. En las elecciones primarias se midió contra Rishi Sunak, antiguo ministro de Hacienda de Johnson, promocionándose como una liberal convencida, partidaria de los bajos impuestos y de la reducción del tamaño del Estado, para revivir una economía moribunda. Un planteamiento, en definitiva, no muy diferente al de Margaret Thatcher hace ya 40 años. Y como Thatcher, en 1979, Truss se enfrenta a un inagotable cúmulo de problemas, especialmente de índole económica. La economía del Reino Unido cae a plomo desde hace meses, la inflación supera el 10% y los efectos combinados del Brexit y la pandemia han puesto en jaque a varios sectores, ocasionando un gran descontento que se ha podido ver este verano en forma de huelgas y movilizaciones sindicales. Ha sido un verano muy agitado en el Reino Unido y he estado un par de veces allí y lo he podido ver con mis propios ojos. No lo va a tener fácil, en definitiva. A diferencia de Johnson, Truss no cuenta con clientela propia dentro del Partido Conservador y las encuestas muestran que disfruta de un apoyo muy limitado entre la opinión pública. Su victoria sobre Sunak no fue además precisamente aplastante. Le ganó por solo 14 puntos. Consiguió el 57% de los votos de los militantes del partido frente al 43% de Sunak. Los programas que ambos presentaron para liderar el partido eran muy similares. Truss y Sunak diferían fundamentalmente en lo relativo a la política fiscal. Truss se presentó como una reformadora y prometió reducir los impuestos ya mismo, de inmediato, para impulsar el crecimiento. Sunak, por su parte, interpretó el papel de tecnócrata cauteloso, cuyo objetivo principal es controlar la inflación y el déficit antes de practicar reforma alguna. Entre los votantes conservadores, Sunak era claramente el favorito, no así entre los afiliados del partido. En las primarias solo votaban estos últimos, unos 172.000 son, así que el resultado final se tenía más o menos claro desde finales de julio, cuando Truss y Sunak se quedaron solos en la carrera. Ahora que ya está decidido el sucesor, toca preguntarse qué pasará. Según están las cosas, parece indudable que Truss va a encontrarse con una presión tremenda por todos los lados, los precios de la energía están por las nubes y se avecina una recesión que tendrá que lidiar ella sola. Los salarios reales están cayendo a su ritmo más rápido en los últimos 20 años y el malestar es generalizado en todo el país. Truss pretende combatir la crisis con un electroshock de medidas liberales que fue desgranando una a una durante las primarias. Quiere, por ejemplo, eliminar buena parte de las regulaciones heredadas de la época en la que el Reino Unido pertenecía a la Unión Europea. Quiere también facilitar la inversión a las empresas nacionales y extranjeras y quiere también bajar los impuestos. La verdad es que la receta suena bien, pero está por ver que eso le salga con tan pocos apoyos y en un ambiente tan convulso como el actual. Tras 2 interminables meses de elecciones primarias dentro del Partido Conservador, como os decía antes, no han ido a votar los británicos, ni mucho menos, y además no son muchos los afiliados, solo 172.000, que en un país que tiene 65 millones de habitantes, una cosa así, pues la verdad es que son poquitos. La cantidad de militantes que tienen los partidos en el Reino Unido es tan baja como la que tienen en España, en Alemania y en casi cualquier país. Bien, pues después de estos 2 meses, Boris Johnson por fin ha abandonado el 10 de Downing Street. Se había atrincherado ahí en espera de que el partido escogiese a un sucesor, que ha terminado siendo sucesora. Alguien de su confianza, además, exactamente la candidata que Johnson quería. Liz Truss, una mujer más joven que él, tiene 10 años menos que él, y una mujer además que hace solo 5 años estaba políticamente muerta, pero que gracias a cómo ha ido jugando sus cartas, es una mujer, Liz Truss, inteligentísima, se ha convertido en primera ministra tras obtener el apoyo de algo más de la mitad de los militantes conservadores. Su victoria, de cualquier modo, estaba más o menos cantada desde hace un mes. No era ni de lejos la favorita entre los votantes en las encuestas que iban haciendo en la calle, que salían y preguntaban al británico de a pie, pero sí entre la militancia conservadora, que le agradecía haber permanecido fiel a Boris hasta el último momento,
cosa que no podían decir de Rishi Sunak, que abandonó el gobierno a principios de julio tras el escándalo de Chris Pincher, un diputado envuelto en un caso muy turbio de acoso sexual que fue el que dio en última instancia, el día 5 o 6 de julio, la puntilla al gobierno de Boris Johnson y al propio Boris Johnson. Aquí vemos que sucede lo que sucedió hace 30 años con Margaret Thatcher. Los diputados conservadores, que son muy cobardes, bueno, lo mismo les pasa a los laboristas, empujan a uno de ellos, en aquel momento fue Howe, estoy hablando del año 1990, y después le dan la espalda. Le empujan para que mate al líder y una vez ha matado al líder, luego le acusan de traidor. Bueno, pues en este caso tenemos exactamente lo mismo. A Sunak le estuvieron empujando para que acabase con Boris Johnson y cuando decidió dar el paso adelante y acabar con él y irse del gobierno, una persona que tenía como Sunak un nombre, un renombre tan grande dentro del Partido Conservador, pues nada, en ese momento lo echan y a partir de ahí ya no quieren saber nada de él. Cosa que Liz Truss hizo lo contrario, se mantuvo en todo momento leal a Boris Johnson, al menos desde fuera, lo que se veía desde fuera, y eso al final ha terminado siendo beneficioso. Bien, Truss se había hecho muy popular en los últimos años. Si hablamos de ella hace 6 o 7 años, pues casi ningún británico la conocería, muy pocos, pero en los últimos 2-3 años sí que se ha hecho muy famosa. Theresa May la nombró en 2017, que es cuando llega por primera vez al gobierno, la nombró secretaria del Tesoro y luego ya con Boris Johnson se convirtió en ministra de Exteriores. Es una cartera en la que llevaba solo un año, desde septiembre del año pasado, 2021, pero a la que Liz Truss le ha sacado un partido máximo. Ha estado viajando frenéticamente por el mundo para mostrarse ante el electorado pues como una confiable mujer de Estado, una mujer que sabía estar en casi cualquier lugar en el momento adecuado y vestir muy bien la figura y el cargo de ministra de Exteriores del Reino Unido. De hecho, visitó Moscú y esto fue una fotografía muy comentada en la prensa británica. Estuvo en Moscú en febrero, antes de que empezase la guerra de Ucrania. Fue esta ronda de negociaciones que no sirvió absolutamente para nada, pues se presentó ahí en Moscú para comentarle a Putin, tratarle de convencer de que no continuase y no le convenció, por supuesto, pero se vistió con un gorro de estos rusos de pelo y un abrigo que era muy parecido, era prácticamente un doble de la propia Thatcher 40 años antes, en los años 80, visitando Moscú en tiempos de Mikhail Gorbachev. Hasta la pose era similar. Hasta en eso ha tratado de imitar pues probablemente a lo que es su referente dentro de la política británica. No lo ha dicho nunca abiertamente, pero por sus hechos los conoceréis. Bien, pues como ministra de Exteriores se ha estado dando baños de fotografías y de televisión desde el año pasado y eso evidentemente le ha ayudado muchísimo a la hora de llegar a las primarias. Antes de eso, mucho antes de eso, Truss había sido una ferviente partidaria de permanecer dentro de la Unión Europea. Y si nos vamos más atrás, de nuevo, mucho más atrás, muchísimo más atrás, a mediados de los años 90, cuando Liz Truss era una estudiante de la Universidad de Oxford, pues nos la encontramos no en el Partido Conservador, sino en las juventudes del Partido Liberal Demócrata. De hecho, fue la presidenta de las juventudes del Partido Liberal Demócrata en la Universidad de Oxford. Vamos, que apuntaba maneras prácticamente desde el inicio. Liz Truss es en cierto modo a la vista de su propia biografía. Es una mujer joven, tiene solo 47 años, pero con una biografía bastante... Trabajó en el sector privado, estuvo trabajando en Shell como abogada, ella es experta en cuestiones de geopolítica, es una buena consultora, según parece, pero vamos, lo que le tira de verdad es la política y casi toda su vida la ha hecho en torno a la política, como ministra en sus últimos años, pero antes esto ya le gustaba mucho, es diputada en los comunes desde el año 2010. Bien, pues viendo su biografía, uno lo que ve es que es una contorsionista, ya digo, con una ambición fuera de lo común. A Boris Johnson le puso la prensa británica el sobrenombre de la ambición rubia. En este caso le valdría también a Liz Truss, que es rubia, por cierto, y es, yo creo que tan o más ambiciosa que el propio Boris Johnson. Es una mujer que toma la temperatura ambiente y en función de ella se viste. A pesar de sus orígenes liberaldemócratas, hoy dice ser más conservadora que nadie. Y a pesar de haber apoyado la permanencia de la Unión Europea, y además no es que lo apoyase de manera tibia, así por encima, no, para confundirse en aquel momento con el ambiente. Muchos diputados conservadores en 2016 estaban confundidos, no sabían muy bien por dónde va a ir la cosa y no se querían mojar, no querían meter el pie en un charco ni en el otro. No, esta lo metió claramente en el charco y chapoteó además en el charco de los Remainers, de los que querían permanecer dentro de la Unión Europea. Pues bien,
Hoy, y no han pasado tantos años, defiende el Brexit con uñas y dientes y además lo acepta, que ha cambiado de opinión. Lo que se ha mantenido durante toda su vida, pero su vida adulta, es cierta fe en el liberalismo económico. Siendo una niña, según ha contado, se manifestaba contra Margaret Thatcher, pero luego ya en la universidad se persuadió de las bondades del libre mercado y de las sociedades abiertas. Hace justo 10 años, en septiembre de 2012, fue la coautora, junto a un grupo de jóvenes reformistas conservadores, de un libro que dio mucho que hablar en el Reino Unido en aquel momento. Este libro se titulaba, y se sigue titulando porque lo podéis comprar, lo tenéis en Amazon, Britannia Unchained, es decir, Britannia desencadenada, en el que los autores, un total de 5, abogaban por llevar a cabo una nueva revolución liberal en el Reino Unido, que desatase, que desencadenase todas las capacidades creativas del país. Poca atención se ha prestado a este libro y a esos autores. Parte de la historia política del Reino Unido en la última década se resume en la presentación que la editorial, la Palgrave Macmillan, fue la que publicó este libro, la presentación que esta editorial realizó en Londres. Allí estaban sus 5 autores, que eran Kwasi Kwarteng, Dominic Raab, Chris Skidmore, Priti Patel y Elizabeth Truss. Todos serían ministros años después, no muchos años después, con Boris Johnson, que apadrinó a estos jóvenes reformadores dándoles espacio y tomando sus ideas como ideas propias. En aquel entonces eran simples diputados, jóvenes diputados que acababan de entrar en las elecciones del año 2010. Estos conceptos expuestos en Britannia desencadenada luego darían lugar a un montón de ideas fuerzas sobre la que especialmente los Brexiters han trabajado. Esa de la que hemos hablado en alguna ocasión aquí en la Contracrónica, el Singapore on Thames, es decir, el Singapur en el Támesis, o la de emular las reformas australianas, nacieron en este libro, en Britannia desencadenada. En aquel momento que cualquiera de estos 5 llegase al día de Downing Street parecía pues poco menos que una quimera. Si nos hubiesen dicho que, o se lo hubieran dicho a los británicos, esos que están ahí presentando ese libro tan polémico que tanto ha disgustado a los sindicatos, dentro de uno de ellas, serán todos ministros dentro de 6 años, o de 7 años, o antes incluso, y dentro de 10 una de ellas será primera ministra. Bien, no creo que se lo hubieran creído. En aquel entonces eran diputados jóvenes recién elegidos y además David Cameron acababa de llegar. El propio Cameron en aquel momento se distanció abiertamente y públicamente del libro ante las críticas del Partido Laborista y de los sindicatos. Los 5 de Britannia desencadenada lo que hicieron fue utilizar todo eso que se habló en aquel otoño de 2012 sobre este libro y sobre las ideas condensadas en este libro, que abrió un debate muy interesante en el Reino Unido, un debate que por cierto no haríamos mal en abrir también en España y en otros países, pero había un debate interesante que ha dado lugar, entre otras cosas, a que hoy en el Reino Unido no hablen de subir impuestos, sino hablen de bajarlos. Bien, lo que hicieron fue establecerse. Eran jóvenes, no sabían en qué momento se iba a presentar su oportunidad de oro, se presentó mucho más pronto de lo que ellos pensaban, y lo que hicieron fue establecerse como una corriente de pensamiento dentro del Partido Conservador. Claro, 4 años más tarde se les presentó la oportunidad. 4 años más tarde, en 2016, todo en el Reino Unido enloqueció con el referéndum del Brexit. Aquella sacudida dio alas a aventureros más o menos desideologizados como Boris Johnson y dio también una oportunidad a los jóvenes reformistas. El Brexit, como toda revolución que se precie, ha terminado devorando a sus propios hijos. Esto siempre sucede. Primero cayó Cameron, el día después, y luego Johnson, 2 antiguos compañeros de Eton que habían jugado a aprendices de brujo y la pócima les terminó estallando en la cara, primero a uno y después al otro. Era cuestión de tiempo que el desaguisado que perpetraron entre los dos lo heredase una nueva generación de políticos conservadores. Los que mejor posicionados estaban eran precisamente esos reformistas, sobre los que Johnson se había apoyado nada más llegar al poder en 2019. Eso mismo es lo que se ha podido comprobar en las primarias de este año. Tanto Truss como Sunak no han discutido sobre el Brexit. El Brexit ya no está ni sobre la mesa, algo que se da por hecho y que no tiene vuelta atrás, sino sobre qué hacer con el país en un momento especialmente crítico como el actual.
En cierta medida, el Reino Unido se encuentra en una encrucijada parecida a la de finales de los años 70. No sé si tan grave como en aquel entonces, pero sí similar, cuando Thatcher llegó al poder en medio de una ola de descontento. Le precedió el Winter of Discontent, el invierno del descontento. En este caso, la prensa británica, ya por el mes de mayo y junio, hablaba del verano del descontento. Lo que pasa es que no hay elecciones hasta finales de 2024, principios de 2025, así que a no ser que las anticipen de una manera u otra. Difícil lo veo porque tienen mayoría absoluta. Lo que sí ha habido después de este verano del descontento es un cambio de primer ministro. Bien, en aquella época, en el 79, en el año 80, los británicos estaban atravesando una crisis que se alargaba ya desde hacía muchísimos años. Y desde entonces no han olvidado lo que pasó entonces y cómo el país renació a lo largo de la década de los 80 de sus cenizas. Hasta hace unos años podían recostarse sobre la autocomplacencia y decir que la culpa de todo era de la Unión Europea, habitual, ya de la política británica. Todo lo que salía mal siempre tenían a Bruselas, ¿no? Hoy ya no existe esa vía de escape. Si la inflación está por las nubes, y está por las nubes en el Reino Unido, si los salarios reales se han desplomado, y se han desplomado, si la clase media batalla para llegar a fin de mes, y batalla para llegar a fin de mes, no se debe ya a las maquinaciones de los burócratas de Bruselas, sino a los propios errores que se han ido encadenando, que han sido unos cuantos, por cierto. Los debates de las primarias entre los dos candidatos giraron en torno a eso mismo. La pregunta que se hacían era la primera: ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué es lo que se ha hecho mal en el Reino Unido? No ya desde el año 2016, desde el Brexit, sino incluso desde antes. Si volvemos a Britania desencadenada, que es una lectura pues casi germinal en esto, porque ahí están condensadas buena parte de las ideas que se han ido luego poniendo en marcha y que se pondrán en marcha si es que tienen las suficientes agallas a lo largo de los próximos años en el Reino Unido. Bien, ¿qué se ha hecho mal? ¿Y cómo podemos corregir esos errores en los próximos años? Tanto Truss como Sunak, en los sucesivos debates que hubo en las primarias, y que se televisaron, por supuesto, porque unas primarias del Partido Conservador, a pesar de que son 170.000 miembros, interesaron a todo el país y también a muchos extranjeros, entre ellos yo mismo. Bien, lo que ofrecían era soluciones de mercado. Mira, una cosa que me llamó bastante la atención, no me sorprendió porque conozco cómo funciona la política británica y en qué sintonía están ciertos conservadores, concretamente estos conservadores. Lo cual a mí me pareció muy refrescante, para qué engañaros, en un momento en el que el resto del mundo todo pasa por más impuestos, más intervención y más regulaciones. El plan de Truss, el que presentó en las primarias, era mucho más ambicioso y seguramente también mucho más difícil de llevar a término. Tras lo que proponía, y sigue proponiendo, ya veremos ahora cuando se encuentre de golpe con la realidad, era una receta netamente thatcherista de recortes de impuestos y eliminación de regulaciones, que ella considera innecesarias y perjudiciales para la economía británica. Quiere, por ejemplo, crear áreas fiscales, zonas fiscales especiales, para incentivar la inversión. Quiere dejar el impuesto de sociedades en el 19%, que lo iban a subir al 25%, lo iba a subir precisamente Rishi Sunak como ministro de Hacienda. Aquí le ha jugado una mala pasada a Sunak haber sido ministro de Hacienda, porque a diferencia de Truss, que era ministra de Exteriores, y claro, ministra de Exteriores siempre te puedes hacer una buena campaña en el extranjero haciéndote fotos con líderes internacionales, y al ministro de Exteriores del Reino Unido le recibe cualquier presidente. Si eres ministro de Hacienda, Chancellor of the Exchequer, pues ya es distinto, porque es el que estás apretando las tuercas a los contribuyentes. Y ahí, seguramente de no haber sido ministro de Hacienda, Sunak hubiese también dicho que lo iba a dejar en el 19%, pero claro, no se podía desdecir después de haber anunciado formalmente como ministro que iba a subir al 25%. Quiere suprimir también todos los impuestos sobre las nóminas que Sunak, como ministro de Hacienda, ha ido aplicando conforme la crisis arreciaba. En una situación tan comprometida como la actual, que es realmente mala, cualquier bajada de impuestos tendrá como consecuencia inevitable un aumento del déficit público. Eso es así, son matemáticas, vamos así, la consecuencia inmediata va a ser esa. Si no se acompaña de un gran recorte en el gasto público, que evidentemente Truss también ha asegurado que lo va a hacer, ya veremos hasta qué punto, pero de primeras lo que te vas a encontrar es que te aumenta el déficit. Truss cuenta con ello, arguyendo en su descargo que será temporal, que el crecimiento económico lo compensará sobradamente. Esto supone una ruptura importante con respecto a los últimos 12 años de gobierno conservador.
Truss ha puesto el énfasis en que los problemas económicos del país los resolverá el crecimiento, no la redistribución de una riqueza menguante, que es lo que sucede en las crisis. Cuando un país decrece significa que se está destruyendo riqueza. Para crecer es necesario ponérselo fácil a las empresas y a quienes quieren emprender, que son, en última instancia, los que crearán empleo y los que crearán nueva riqueza. Presentar sin sonrojarse un programa semejante ya es algo notable. Tiene todavía más mérito defenderlo con ese ímpetu que lo defendía atrás o que lo defendía el propio Sunak, que Sunak, a pesar de que no había llegado tan lejos, también tenía un programa bastante bueno. Desde tiempos de Thatcher, pocos en el Reino Unido habían hablado tan claro y con tanta convicción como Truss y como Sunak. Truss, concretamente, tiene su hoja de ruta clara y ha prometido cumplirla pase lo que pase. Ya veremos. El tiempo no juega a su favor, precisamente. La presente legislatura, que empezó a finales de 2019, concluirá pues a finales de 2024. Como máximo pueden convocar elecciones hasta enero de 2025, por lo que dispone de no demasiado tiempo, de poco más de 2 años. Empieza ahora en septiembre y si las elecciones, pongamos por caso, son 5 años exactos, las legislaturas en el Reino Unido son 5 años, bien, fueron en diciembre la última vez, el día 12 de diciembre, si mal no recuerdo, pues que sean el 12 de diciembre de 2024. Tienen 2 años y 2 meses para poner en marcha y, sobre todo, lo más importante, que se noten los beneficios de su receta, de su programa. No todo, evidentemente, va a depender de ella. La recesión global ya es un hecho. El año 2023 va a ser duro en todo el mundo, en todo Occidente y, por supuesto, también en el Reino Unido. La inflación no parece que vaya a amainar a corto plazo, a pesar de los esfuerzos del Banco de Inglaterra subiendo los tipos de interés, no va a amainar. Lo he comentado en más de una ocasión. Cuando se suelta el monstruo de la inflación, luego es complicadísimo volver a meterle en la jaula. Lo están intentando, pero tardarán en hacerlo. Y, en fin, a corto plazo, a plazo inmediato, este mismo otoño e invierno puede ser catastrófico en el apartado energético. Truss, en este aspecto, se inclina por poner topes en el precio de la energía, pero eso yo creo que sería un error. Una vez impuestos, son difíciles de quitar y distorsionan la oferta y la demanda. La menos mala entre las malas medidas a corto plazo, yo creo que es un programa de apoyo a los hogares más expuestos y a las pequeñas empresas que tendría un coste limitado y no distorsionaría el mercado. Más a largo plazo, si Truss quiere que el gas baje de precio, tiene que empezar a extraerlo de su propio territorio, tanto de los yacimientos del Mar del Norte como mediante técnicas de fracturación hidráulica. Eso, obviamente, implica olvidarse desde ya del objetivo de 0 emisiones netas que fijó Boris Johnson de forma un tanto irresponsable hace un año. Bajar los impuestos y eliminar regulaciones que son dañinas, la mayor parte de ellas, es un buen comienzo, eso es indiscutible. Pero el Reino Unido necesita una reforma más profunda para eliminar una miriada de incentivos que retraen la inversión y complican la creación de empleo. Tendrá además que acometer, y en esto no hay otra, un recorte de gasto público, algo que no es muy bienvenido, especialmente entre quienes viven de él. Podría encontrarse ante lo mismo que tuvo que padecer Thatcher a principios de los 90, una ola de manifestaciones que vayan erosionándola poco a poco y la obliguen a ir rebajando sus objetivos en aras de la tranquilidad. La verdad es que Thatcher no rebajó mucho sus objetivos, aguantó. También es verdad que entre medias tuvo la guerra de las Malvinas, de la que salió victorioso el Reino Unido, y eso le dio, no sé si un cheque en blanco, pero es un cheque con muchísimos ceros. Por ahora, respecto a Liz Truss, pues todo lo que podemos es desear suerte a la nueva primera ministra. No por nada, sino porque la va a necesitar. Este viernes 9 de septiembre los oscarizados George Clooney y Julia Roberts vuelven a encontrarse en la gran pantalla como dos ex a los que no les queda más remedio que unir sus fuerzas para impedir que su hija, enamorada de un chico que acaba de conocer, cometa el mismo error que ellos. Tiene que ser una broma. Perdone, por favor, me gustaría cambiar de asiento. Estuvimos casados. 19 años terribles. Solo estuvimos casados 5. Cuento la recuperación. Dirigida por Ol Parker, director de Mamma Mía y guionista de las 2 entregas del exótico Hotel Marigold, Viaje al Paraíso es una comedia romántica acerca de las dulces sorpresas que pueden ofrecer las segundas oportunidades. Va a tirar su carrera por la borda. Igual que su madre, así que soy la única que puede impedirlo. A él no le hace ni caso. ¡Oh, champán! 2, por favor. Deje la botella.
No te pierdas este retorno a la gran pantalla de dos grandes actores en una comedia romántica que te dejará con ganas de más. Viaje al paraíso, 9 de septiembre, exclusivamente en cines. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Gonzalo, que al hilo del programa de ayer sobre la Constitución chilena y más concretamente sobre alguna de sus disposiciones un tanto locas como la de establecer derechos para la naturaleza, nos hace la siguiente reflexión. Hola Fernando, hola a todos los contraescuchas. Primero de todo, Fernando, darte las gracias por el excelente programa que has dedicado hoy al resultado del plebiscito chileno sobre si aprobar o rechazar el borrador de la nueva Constitución. Quisiera comentar o hacer hincapié en un aspecto que tú tocaste del borrador de la nueva Constitución y que tú señalaste como una de las razones por las cuales había ganado el rechazo, que se presentaban barbaridades tales como considerar que la naturaleza podía ser sujeto de derechos, es decir, considerar que la naturaleza como tal tenía derechos. Bien, justo después de oír tu programa de radio, iVoox, el sistema de iVoox automáticamente me metió otro programa de radio de otra persona que unos días antes del plebiscito entrevistaba a un activista ecologista chileno que se presentaba como tal y que había sido entrevistado por los miembros de la Asamblea Constituyente y que, pues que se felicitaba porque muchas de las cosas que él había comentado cuando cuando tuvo audiencia delante de la Asamblea Constituyente, pues muchas de las cosas que él había comentado pues luego se habían incluido en el texto del borrador y entre ellas estaba precisamente este asunto de los derechos de la naturaleza. Bien, vamos a ver, yo entiendo que la naturaleza no puede tener derechos porque no es un sujeto humano y la idea de derecho nace con la idea de proteger a los individuos humanos frente al poder del Estado o a acciones inmorales por parte de sus vecinos, de su prójimo, y que por lo tanto la naturaleza, como no es un sujeto, no es un individuo humano, no es un ser humano, pues no es susceptible de atribuírsele derechos. Bien, entonces claro, una de las cosas por las que podemos saber esto es porque tampoco es susceptible de atribuírsele deberes. Otros activistas ecologistas pues hablan del proyecto Gran Simio y de darles derechos a los chimpancés o a los gorilas, pero claro, es que a los chimpancés o a los gorilas tampoco les podemos reclamar deberes, por la misma razón, porque no son personas. Personas humanas, quiero decir. Y yo esto lo entiendo así. Entonces, para mí es obvio que un texto, especialmente un texto de la trascendencia de una Constitución, en la que seres que no son humanos, en la que a seres que no son humanos se les atribuyen derechos, pues es una barrabasada, es algo inaceptable, es algo rechazable, sin más discusión. Pero observo que esto que para mí o para ti es obvio, no lo es para mucha gente. Entonces, pues yo acabo de decir las razones por las que para mí no se pueden atribuir derechos a sujetos no humanos. Pero, bueno, yo no soy un jurista. Esto es lo que yo pienso. Pero la verdad es que mis opiniones
aunque estén fundadas, no están bien fundadas. No soy una persona con grandes estudios en asuntos jurídicos y mucho menos constitucionales. Entonces, quizás es que tenemos que explicar lo obvio. Entonces, yo te pediría, Fernando, que hablaras, pues eso, que entrevistaras en tu programa a alguien, a un jurista, a una persona que verdaderamente pueda opinar sobre este tema y explicar esta obviedad, explicar por qué la naturaleza o por qué un chimpancé no es sujeto de derechos. Entonces, bueno, pues nada más. De nuevo, como siempre, muchas gracias por este foro transatlántico. Felicidades a ti por tu programa y felicidades a los chilenos por haberse librado de lo que para mí pues era, bueno, pues un paso atrás de proporciones bíblicas. Nada más y hasta pronto. El problema de los derechos para la naturaleza es que antes de otorgar derechos se tiene a cualquier cosa, se tiene que delimitar primero el sujeto beneficiario de los mismos. Bien, podemos otorgar una serie de privilegios, luego los podemos llamar derechos si queremos, pero vamos, una serie de derechos, ya entre comillas, aunque la realidad sería privilegios que otorgamos la especie humana. Podemos otorgar esos derechos, como bien comentas, a los chimpancés o a los gorilas o a los perros. Pero tenemos bien delimitado el sujeto en ese caso. Un chimpancé es un chimpancé y no puede ser otra cosa. Un perro es un perro y no puede ser otra cosa. Pero a ver, ¿qué es la naturaleza? ¿Cómo la definimos? Si vamos al diccionario de la Real Academia, nos encontramos nada menos que 16 acepciones distintas para la entrada naturaleza, pero solo una encaja con lo que los constituyentes chilenos quieren convertir en sujeto de derechos. La segunda acepción, exactamente. Tengo aquí todas, he ido al diccionario. La primera, pues la verdad es que no encaja muy bien, la tercera tampoco, la cuarta, la quinta, la segunda, exactamente. La primera dice principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto tal ser siguiendo su propia independiente evolución. Bien, eso es la primera y no van por ahí. La segunda es conjunto de todo lo que existe y que está determinado y armonizado en sus propias leyes. La tercera ya sería virtud, calidad o propiedad de las cosas, cuando dice esto es su naturaleza. Bueno, la que nos interesa es la segunda, ya sabéis. Conjunto de todo lo que existe y que está determinado y armonizado en sus propias leyes. Bien, todo lo que existe forma parte de la naturaleza, o la naturaleza es todo lo que existe. Los seres humanos existimos, luego formamos parte de la naturaleza. También todo el reino animal, el resto del reino animal y el vegetal. Todas las bacterias, todos los virus, todas las montañas, los ríos, las playas, los acantilados y un larguísimo etcétera. También forma parte de la naturaleza la atmósfera y el subsuelo. No sé si el espacio exterior, entiendo que también, porque existe. Luego, qué sé yo, Plutón o Saturno o las lunas de Júpiter también forman parte de la naturaleza. Una naturaleza a la que nos cuesta llegar. El centro de la Vía Láctea también es parte de la naturaleza, aunque ahí, evidentemente, pues no podemos llegar ni con una sonda. Pero bueno, es parte de la naturaleza. La naturaleza es, en definitiva, lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Bien, ¿cómo se articulan los derechos hacia algo tan amplio? Eso deja en el aire más preguntas, ¿eh? ¿Qué derechos daríamos, por ejemplo, a la bacteria Yersinia pestis, la que provoca la peste? Habría que dárselos también al virus variola, el que provoca la viruela y que hoy se conserva en sendos laboratorios de alta seguridad en Estados Unidos y a Rusia. ¿Qué derechos le damos a un volcán y a un río? Como ves, la cosa es simplemente absurda. Es pura charlatanería ecologista. Ciertos recursos naturales requieren especial protección. Caso de los cursos fluviales, de los acuíferos, de los océanos o de ciertas especies cuya viabilidad futura está comprometida, como que se yo, algunos felinos o las ballenas azules. Pero dar protección a algo, porque es un recurso, porque está al borde de la extinción, no es lo mismo que otorgar derechos a ese algo. Lo que están haciendo es confundir a la gente, asimilando la protección a los derechos. No son sinónimos. Pero ya sabes que la izquierda, en el momento en el que detecta una necesidad, automáticamente la convierte en derecho. Y dicen que solo ellos van a poder garantizar ese derecho. Así que la cosa va por ahí. Bien, seguimos con Pedro, que nos trae un tema interesante del que no se ha hablado mucho, al menos en los países hispanos, porque nos queda muy lejos, la verdad. Se trata de una compensación multimillonaria de Alemania a Polonia por la ocupación y devastación del país durante la Segunda Guerra Mundial. Buenos días, Fernando. Hoy quería traer un tema frente a ti y los contraescuchas. Polonia reclama 1.300 millones de euros a Alemania como pago por los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial.
un informe en el que se estiman que las pérdidas demográficas y materiales que sufrió el país durante la invasión alemana entre 1939 y 1945, hecho por el partido Ley y Justicia, que incluso dice que la cifra podría ser mucho mayor. Kaczynski explica que es una cifra que Alemania puede pagar sin problemas. El caso es que en 1953 el gobierno comunista de Polonia firmó una declaración en la que renunciaba a las reclamaciones de reparación independientes de Alemania y que ha sido confirmada ya 3 veces por diferentes gobiernos polacos. Yo te pregunto, ¿qué gana ahora Ley y Justicia con todo esto? ¿Tiene acaso algo que ver con el rearme del ejército alemán y las nuevas amenazas en el este para Polonia? ¿Pueden incluso los alemanes usar esto como pretexto para declarar que su aceptación de la línea fronteriza entre estos dos países en 1990 puede no ser tan válida? Te pido tu opinión al respecto. Muchas gracias y saludos. Esto sucedió la semana pasada. Jaroslav Kaczynski, que es el líder del partido Ley y Justicia y además es viceprimer ministro del país, presentó hace unos días, pues coincidiendo con el 83º aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que empezó pues el 1 de septiembre del 39, pues el 1 de septiembre del año 2022, presentó un informe sobre las pérdidas que sufrió Polonia durante la guerra. Kaczynski utilizó ese informe para cuantificar lo que Alemania debe a Polonia, una cantidad que estimó en 1,35 billones con B de euros en concepto de reparaciones. Kaczynski defendió el derecho que Polonia tiene a exigir una compensación por las pérdidas económicas y demográficas que ocasionó aquella ocupación, que fue salvaje, por cierto. Los alemanes ya han adelantado que no pagarán nada, no por nada, sino porque es que no tienen que hacerlo. Polonia renunció a las reparaciones en 1953, hace 70 años, 69, y esta renuncia además se registró ante las Naciones Unidas. La renunció ante la República Democrática de Alemania, que ya no existe. La República Federal de Alemania, la Bundesrepublik Deutschland, en tanto que heredera de la República Democrática Alemana, un estado ya desaparecido, asumió todo lo firmado por sus gobiernos y lo dio por bueno tras la reunificación. En 1990, Polonia no volvió sobre el tema de las reparaciones porque sabía que carecían de base legal para exigirlas y porque temían que los alemanes pues exigiesen a su vez que les devolviesen los territorios del este, los Ostgebiete, ¿no? Que se incorporaron a Polonia en el año 46, territorios que incluían ciudades importantes como Stettin o como Breslavia. La cuestión es que hace 80 años, ¿qué pasó aquello ya? Estamos hablando de que es casi un siglo y no se pueden pedir cuentas a los alemanes actuales por lo que hicieron sus abuelos, sus bisabuelos o sus tatarabuelos. Debió hacerse en los años 40 o 50, justo al terminar la guerra. Los polacos en aquel momento decidieron pasar página. Kaczynski dice que era un gobierno comunista el que firmó eso, pero la República de Polonia actual es la heredera directa de la República Popular de Polonia. Al ser proclamada la Tercera República Polaca en 1989, esta república asumía todos los compromisos de la Segunda República, la popular, y uno de esos compromisos era el de la renuncia de la reparación a las reparaciones del año 53. Vamos, yo no creo que la cosa vaya mucho más allá, esa es mi opinión. En Polonia es habitual que el partido Ley y Justicia agite de tanto en tanto la germanofobia para galvanizar a sus propias bases. En Polonia tienen muy presente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y hacen bien en recordarlo y en enseñárselo a las siguientes generaciones. Pero no tiene sentido a estas alturas pedir cuentas por lo que sucedió entonces, más aún cuando hace 70 años renunciaste por escrito a hacerlo. Bien, vamos ahora con Sandra, que vuelve con el tema este de las viviendas de protección oficial del que hablábamos el mes pasado. Quisiera dar un apunte con respecto a lo que pasa en Madrid. A los europeos hay municipios en los que hay un alto porcentaje de dichas viviendas que no se ha dado realmente a personas que tengan rentas bajas. De hecho, personas que tienen más renta que yo, etcétera, han podido acceder a ese tipo de viviendas. Y es verdad que además se liberan muy, muy rápidamente, entre 15, 20 años, incluso algunas que antes. Y las han podido alquilar cómodamente, sin problema, mientras no podían pagarlo. El tema es ahora, por ejemplo, un ejemplo de lo que ocurre es que en dichos municipios la vivienda está a 350.000, un ejemplo, o sea, una casa, y estas personas lo venden por 2,95 o 2 o 3,20. Sin embargo, lo han comprado hace poco más de 5 o 10 años
por 150.000, incluso un poquito más bajas. Piden al comprador la diferencia en otros métodos de pago. Y esto, bueno, es una de las pequeñas cosas de la crisis de la vivienda en Madrid. Y bueno, solamente era para poder ejemplificarlo. Muchas gracias. Bueno, Sandra, lo que nos cuentas es que la picaresca está en todos los lados. Y en esto, pues claro, no podía faltar. Es algo además, por lo que nos dices, algo difícil de perseguir, porque una parte del pago se hace en negro, a ver cómo sigues aquello. En otros casos, y eso sí que conozco alguno, se termina adjudicando por afinidad al político de turno. En fin, Sandra, ya sabes que todo lo que toca el Estado lo estropea. También, por supuesto, la vivienda. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla del plebiscito en Chile. Los chilenos no comulgan con convertir un programa de gobierno hippie justicialista en una constitución de obligado cumplimiento para todos los gobiernos ad eternum. Gabriel, por su parte, ha imaginado que el mensaje del pueblo consiste en que se repitan plebiscitos constituyentes todas las veces que sea necesario hasta que salga el resultado que él pretende. Pues que la vigente Constitución esté en permanente estado de interinidad es un pintiparado chivo expiatorio para sus fracasos, y si eso perjudica al país, le es indiferente. Desde las algaradas contra la pobreza, Chile ha demostrado que con carretas de democracia, ineptitud y mala fe, todo puede empeorar y mucho. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 7, mañana 8, y estaré de vuelta. Hasta mañana.